Hola a todos, el día de hoy veremos el tema de triacs. En este video veremos qué es un triac, cómo funciona, su símbolo electrónico y circuito equivalente, su curva característica y parámetros, las principales características de funcionamiento, los métodos de disparo que existen, sus cuadrantes de operación, el circuito básico para un triac, así como sus ventajas e inconvenientes. El tríodo de corriente alterna, o por sus siglas en inglés, triac, es un dispositivo semiconductor de la familia de los tiristores, que se utiliza para controlar la potencia promedio en una carga. Es muy común utilizar el triac para el control de intensidad de luminarias, la velocidad en electrodomésticos y máquinas eléctricas. El triac está formado por 4 capas de material semiconductor, NP-NP. Funciona muy parecido al SCR, con la diferencia de que este puede conducir en ambos hemiciclos. Este es un dispositivo bidireccional. El triac tiene dos estados de funcionamiento, el estado de bloqueo y el estado de conducción. En el estado de bloqueo no se permite la conducción en ningún sentido, y esto puede ser debido a que no se han alcanzado los valores mínimos para entrar en el estado de conducción. En el estado de conducción se permite el flujo de corriente en uno o en ambos hemiciclos. Un triac posee 3 conexiones, ánodo 1, ánodo 2 y puerta. La puerta es la encargada de controlar el paso de corriente entre ánodo 1 y ánodo 2. Los ánodos también pueden ser conocidos como MT1 y MT2, por sus siglas en inglés, Main Terminal. Y será esta la forma en la cual nos vamos a referir a estas terminales. MT1. En el semiciclo positivo es la salida del flujo de corriente, mientras que en el semiciclo negativo es la entrada de corriente en la etapa de potencia. MT2. En el semiciclo positivo es la entrada del flujo de corriente, mientras que en el semiciclo negativo es la salida de corriente en la etapa de potencia. Como este es un dispositivo controlado, cuenta con una tercera terminal llamada puerta, que también puede ser conocida como compuerta o gate por algunos autores. Permite el anclaje entre ánodo-cátodo para que exista el flujo de corriente. A este anclaje le llamaremos disparo. En la figura se puede observar que el circuito equivalente del triac son dos SCRs conectados en antiparalelo. Esto quiere decir que ambas puertas están unidas entre sí, pero el ánodo de uno va al cátodo del otro. Esta configuración hace que ambos SCR se activen para permitir el flujo de corriente en ambos hemiciclos. Cualquiera que sea la dirección de la corriente pasará por el triac. Si trabajamos con una corriente alterna, la polaridad del triac irá cambiando según el semiciclo de la onda senoidal, pero en ambos casos el triac funciona. Por este motivo es ideal para utilizarlo en corriente alterna. Para describir su respuesta en el tiempo se tiene la siguiente curva característica, la cual se observa que es simétrica en ambas direcciones de la corriente. Solo nombraremos los parámetros más comunes al momento de utilizarlos en los circuitos electrónicos, los cuales son VDRM, que es el pico máximo de voltaje repetitivo que soporte este dispositivo, VDSM, que es el voltaje máximo que soporta en condiciones normales, y GT, corriente de puerta para disparar al triac, VGT, que es la tensión de puerta para disparar al triac, VGD, es la tensión máxima que se puede aplicar entre la puerta y una de las terminales sin causar un disparo, y H, corriente de mantenimiento, y L, corriente de enganche. VTM es la caída de voltaje en el dispositivo mientras se encuentra en estado de conducción, por lo general es de 1.5 voltios. IDRM o IRRM, corriente que circula en el dispositivo cuando se encuentra en estado de corte, por lo general es de 20 microamperios. TD, tiempo de delay o retardo que presenta al activarse o desactivarse, por lo general este llega a ser despreciable a bajas frecuencias. IVBR, tensión de ruptura. Dicha tensión activa el triac sin la necesidad de hacer un disparo por puerta. Aparte de los datos técnicos a considerar, también existen características eléctricas muy interesantes que suceden al momento de trabajar con estos dispositivos. Por ejemplo, cuando está polarizado con un voltaje más positivo en MT2, generalmente se dispara por una corriente que fluye de la puerta a MT1. En este caso el disparo es idéntico al de un SCR. La mayoría de los triacs de mediana potencia tienen un VGT del orden de los 0.6 voltios a los 2 voltios y un IGT de 0.1 mA a 20 mA. La IGT para polarización directa puede ser bastante diferente de la IGT para polarización inversa, pero si se consideran muchos triacs, entonces se puede decir que son iguales. Al igual que un SCR, no requiere de una corriente de puerta una vez ya haya sido disparado. Este permanecerá activo hasta que cambie de polaridad o hasta que caiga la corriente principal por debajo de la de mantenimiento. Otras características eléctricas importantes las cuales se aplican a los triacs son el ITRMS, que es el valor RMS de la corriente entre MT1 y MT2 permitida, y el voltaje a través de las terminales principales en estado de conducción, VTM. Idealmente el voltaje entre MT1 y MT2 en estado de conducción deberá ser 0, pero generalmente VTM está entre 1 y 2 voltios. Se busca un VTM bajo porque significa que el triac en conducción duplicará la acción del interruptor mecánico.
aplicando la totalidad de voltaje en la carga. También significa que el triac disipa una potencia muy pequeña. La potencia principal está dada por la corriente principal multiplicada por el voltaje de las terminales principales. Mientras menor sea la disipación de potencia, mayor será la protección del triac a altas temperaturas. Para poder permitir la conducción entre las terminales MT1 y MT2, se necesita aplicar una tensión positiva o negativa en la puerta. A esta tensión aplicada se le conoce como disparo. Se puede aplicar una tensión positiva o negativa en la puerta cuando el semiciclo es positivo o cuando el semiciclo es negativo. Dependiendo de qué tensión se aplique en la puerta y en qué semiciclo se aplique, se activará uno u otro cuadrante, pero hablaremos de los cuadrantes más adelante. Por otro lado, podemos tener un disparo por corriente alterna. Se puede realizar con la tensión de red y una resistencia limitadora, o con un transformador que suministre la tensión de disparo, y algún elemento interruptor que envíe la señal a la puerta para activar el triac en su cuadrante positivo o en el negativo. Este método es utilizado para controlar el flujo de corriente en directa o en inversa hacia la carga. Generalmente se utiliza un diac como elemento de disparo. Por corriente directa, la tensión de disparo proviene de una fuente de tensión continua aplicada en la puerta. Es necesario contar con un elemento interruptor que esté encargado del control. Este puede ser un transistor o algún circuito integrado. Con este método se pretende controlar el ángulo de disparo del triac. Recuerden, el ángulo de disparo es el número de grados de un ciclo en corriente alterna que transcurren antes de que el tiristor pase al estado de conducción. Por voltaje de ruptura, VROM. Si se supera este valor, el triac comienza a circular corriente por las terminales principales. Esto no dañará al triac, pero significa una pérdida de control de la puerta. Para prevenir la ruptura, el triac deberá tener un valor de VROM mucho mayor que el valor de pico de voltaje en corriente alterna que maneja el circuito. A pesar de que podemos poner el triac en estado de conducción por cualquiera de estos métodos, cuando realizamos la activación únicamente daremos energía a alguno de los diferentes cuadrantes. Los cuadrantes determinan el ángulo de disparo en el cual trabajará. Cada cuadrante tiene 90 grados. Los cuadrantes 1 y 2 son para el semiciclo positivo, y el tercer y cuarto cuadrante es para el semiciclo negativo. Los cuadrantes no son simétricos, por lo que dependiendo qué cuadrante activemos, los demás tendrán menos energía. Primer cuadrante, o cuadrante 1. Es aquel en que la tensión del ánodo MT2 y la tensión de puerta son positivos con respecto a MT1. Cuadrante 2. En este cuadrante la tensión del ánodo MT2 es positiva y la tensión de puerta es negativa con respecto a MT1. Tercer cuadrante. En este cuadrante la tensión del ánodo MT2 y la tensión de la puerta son negativos con respecto a MT1. Y cuarto cuadrante. En este cuadrante la tensión del ánodo MT2 es negativa y la tensión de puerta es positiva con respecto a MT1. La carga únicamente podrá utilizar la mitad de toda la energía, dependiendo si la señal de control está en fase o en desfase, ya sea del 0 al 50% o del 50 al 100%. Es común utilizar el triac en sus cuadrantes 1 y 3 para tener la etapa de control en fase con la tensión de entrada. El siguiente esquema nos muestra un ejemplo sencillo que permitirá comprobar el funcionamiento del triac. La carga debe de ir conectada en serie con MT2 y el voltaje de línea, Vs. La puerta va conectada en serie con el voltaje de entrada, un interruptor y una resistencia de 50 ohmios. Esto para limitar la corriente que fluirá en la puerta. En algunas ocasiones podemos tener un divisor de tensión en la puerta del triac para evitar una gran disipación de potencia. Un circuito interruptor que nos permitirá controlar los disparos en la puerta. Por último, es muy importante que el GND del voltaje de entrada se conecte al neutro del voltaje de línea. A pesar de que es un circuito funcional, es muy común ver acoplado en la puerta del triac un diac que nos ayudará a compensar el semiciclo positivo y negativo para tener el mismo nivel de energía en ambos ciclos. A diferencia del FCR que puede trabajar en corriente alterna o directa en la carga, el triac únicamente puede utilizarse con corriente alterna. Estos dispositivos son muy comunes de utilizar en el control de potencia, ya que son versátiles, además de contar con la ventaja de no contar con polaridad. Tiene un ángulo de disparo muy preciso, disipa muy poca energía, por lo cual no presenta fallas por calentamiento, además de ser resistente a golpes. Este es uno de los tiristores que más se prefiere utilizar debido a que es bidireccional, tiene una tensión regulable y un fácil uso, aunque presenta ciertas desventajas como lo es el hecho de que no conduce igual en ambos semiciclos, debido a que dependiendo por cuál cuadrante sea activado, se descompensa por el semiciclo negativo o positivo, y también de que en altas frecuencias genera bastantes armónicos o picos de tensión. El control de potencia es muy importante para regular algunos procesos o equipos eléctricos, por lo cual no hay que olvidar lo que aprendimos en este video, lo cual fue la definición de triac, su funcionamiento interno, su símbolo electrónico y circuito equivalente, la curva característica del triac y parámetros importantes, sus principales características de funcionamiento, los diferentes métodos de disparo que existen, los diferentes cuadrantes de operación en los que éste puede trabajar, el circuito básico para activar un triac,
así como sus ventajas e inconvenientes. Esto ha sido todo de mi parte. Por su atención, muchas gracias.